Buenas noches equipo, ¿cómo estamos? ¿Confirman que me escuchan bien, por favor? Buenas, buenas. Se escucha bien, profesor. Excelente, muchas gracias. Vamos. Buenas noches, Orangi. Vamos a darle un minuto a los demás para que se integren. Y de esa manera nosotros ir. Les voy a compartir un correo ahora para los que señores, dudas, aclaraciones sobre la unidad que vimos la semana pasada. No hubo dudas. Estuve revisando las entregas, ya hay algunas que incluso hemos evaluado. Creo que todavía faltan muchas personas por entregar. Entonces, es importante que se pongan al día, puesto que ya esta semana vamos a avanzar significativamente con el contenido ya que es un poco más complejo del curso. Y es importante que vayamos avanzando en ese sentido. Bien, entonces vamos a darle un minuto más al equipo para ver si se integran algunos más antes de iniciar. Profesor, una pregunta. Adelante, ¿cómo estás? ¿Todavía se puede participar en los foros? Sí, los foros están abiertos hasta el final. Los foros están abiertos hasta el final. Lo que quizás no esté abierto hasta el final son algunas evaluaciones, ¿sí? Evaluaciones teóricas. Pero sí, los foros pueden participar hasta el final sin ningún problema. Y Gracias. tienen puntuación, o sea que es de vital importancia que lo completen. Gracias, profe. Siempre, siempre. Bien, señores, entonces vamos a iniciar, puesto que el día de hoy tenemos muchas actividades y poco tiempo. Bien, entonces miren, en el día de hoy vamos a estar trabajando dos unidades, las cuales vamos a ver algunas herramientas bien interesantes. En la unidad 2 vamos a estar trabajando la parte de funciones, herramientas, las funciones subtotal, que es un tipo de función, y la herramienta subtotal como tal. También vamos a estar manejando lo que son las fórmulas de referencias relativas, absolutas y mixtas, que también es parte del contenido de esta unidad. Entonces, aquí tenemos el instructivo de la unidad, que vamos a ir viéndolo también. Cerrando esto para así no. Y el objetivo y contenido del tópico 2, que va muy relacionado al tema que tenemos acá. Entonces, en la instrucción, vemos, aquí nos motiva a hacer la participación en los foros, precisamente, realizar las actividades y leer el tema asignado en el folleto de Excel intermedio. Recuerdan el que vimos en la unidad 1 y que hablamos sobre que esa guía es la que vamos a estar utilizando hasta la unidad 4. Entonces es importante que la tengan siempre a mano. Y aquí les motiva, les va diciendo aquí sobre también qué son las fórmulas de referencias y cuál es la función del signo de peso en esas funciones de referencia. Esto lo vamos a ver más adelante en la práctica. Luego, en el objetivo del tópico 2, tenemos que, terminada la unidad, el participante tendrá la capacidad de realizar sus totales,
y fórmulas de referencias con facilidad. Y vuelve aquí y recalca cuáles son los puntos primordiales que vamos a estar visualizando en esta unidad. Ya luego, acá debajo tenemos, como ya nos apoyamos sobre la guía de la unidad 1, ya aquí vamos directo a lo que son los audiovisuales. Tenemos dos enlaces para trabajar las dos asignaciones de la unidad 2. Son dos asignaciones en la unidad 2. Entonces, bueno, aquí él nos va a mostrar. Bueno, aquí le hace referencia a los capítulos que van a desarrollar los tópicos de la unidad, tanto función subtotal y la herramienta subtotal, como aquí debajo la parte de referencias relativas, absolutas y mixtas, que también lo vamos a ver ahora cuando estemos desarrollando las diferentes asignaciones. Adicional a esto, tenemos un foro para el tópico 2, en el cual van a trabajar precisamente, van a desarrollar esos ejemplos que nosotros vamos a estar poniendo en práctica aquí para ustedes entonces sellar el conocimiento ya de habiendo leído la guía, habiendo visualizado los videos y el encuentro del día de hoy, entonces ya con esto sellamos ese conocimiento con su participación en este foro que también tiene una puntuación, creo que en base a 10 puntos, o sea que vale la pena participar. Ya entrando en materia, tenemos aquí la asignación de la unidad 2, que es la primera que vamos a ver. Igual que las demás asignaciones, tenemos en este caso dos hojas, ¿bien? Tenemos una hoja con las informaciones que vamos a utilizar como datos, ¿bien? Y tenemos una hoja con las instrucciones que debemos realizar para nosotros ir realizando esas actividades. Entonces, lo primero que nos indica es que debemos de calcular el total de ventas y calcular la comisión considerando la celda de comisión fijada. Nos dice por acá que recuerde que en la práctica tienes los cuadros para los subtotales de cantidad y comisión. Eso es para estos puntos 3 y 4 que lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero inicialmente, si vemos aquí calcular el total de ventas, si vuelvo a la práctica, aquí tengo, por ejemplo, el total de venta podría ser igual aquí al producto del precio unitario por la cantidad de productos vendidos. Bien. Entonces, ¿cómo podríamos aquí realizar esta actividad? ¿Quién podría dar alguna idea? Brevemente. En el total le pondríamos para la fórmula el signo de igual y seleccionamos la celda de cantidad por el precio unitario. Igual, precio de cantidad por precio unitario. Ya sabemos que el asterisco aquí representa la multiplicación. Bien. Damos Enter y efectivamente, y aquí tenemos esos datos acá que podemos utilizar para calcular este valor. Otra forma de hacerlo, ¿alguien recuerda? ¿Qué otra forma podríamos utilizar? Una función. Podríamos utilizar acá la función producto. ¿Bien? Si buscamos aquí la función, bueno, aquí tenemos un tema. Déjenme cambiar esto porque está en inglés. Hay un grupo que yo le doy la clase en inglés y entonces se me queda el sistema en inglés. Vamos a abrirlo nuevamente. Perfecto. Vamos a ver si el archivo está por acá. Perfecto.
Entonces, brevemente aquí vimos igual, esta celda, asterisco, esta celda, y aquí tengo el resultado. Hacemos el cálculo con la celda, porque si hacemos el cálculo con el valor numérico, los que estuvieron conmigo en el básico, no, que ustedes vienen directo desde intermedio, no cursaron básico conmigo. Pero bueno, si tenemos esos dos valores acá, yo digo igual 28 por 650, voy a tener el mismo valor. ¿Ven? Pero ¿cuál es la diferencia aquí? Que cuando yo lo hice aquí con el nombre de la celda y yo hago un cambio acá, por ejemplo, digo 30, presiono Enter, automáticamente el total es afectado. Bien, porque la fórmula que estamos viendo, en este caso esta es una fórmula, bien, la fórmula que estamos utilizando está viendo el contenido de la celda. Por lo tanto, si la celda cambia, automáticamente el resultado cambia. En cambio, esta función, esta fórmula que estamos utilizando aquí, la estamos utilizando directamente con un valor numérico, haciendo referencia visual a estos dos valores, pero que realmente no hay una relación directa entre lo que es lo que se está calculando aquí y estos valores que están acá. Por esa razón, si yo vuelvo y hago el cambio aquí arriba, entonces aquí no se aplica. Tengo que entrar a la fórmula y aplicar el cambio para que entonces también él se realice. Bien, entonces esta forma de trabajo no es la correcta. No trabajen así nunca porque van a trabajar varias veces y no solamente dos. Entonces, esa es una de las razones por las cuales utilizamos el nombre de la celda a la hora de utilizar una fórmula o función. Es bien importante que sepan que no es lo mismo una fórmula que una función. ¿Alguien tiene una idea de diferencias entre fórmula y función? ¿Una diferencia entre fórmula o función? Bien, en este caso, yo tengo aquí una fórmula simple. La fórmula por lo regular está compuesta por las celdas que van a ser utilizadas para calcular y un operador que puede ser matemático básico o un operador de concatenación o un operador en este caso, de comparación. Bien, mayor que, menor que, son diferentes. En este caso, yo puedo utilizar diferentes símbolos. Bien. En el caso de la función, ya la función viene preconfigurada y guardada en el sistema. Acá, en esta opción, tengo aquí la opción de insertar función. Y Excel contiene cerca de un poco más de 400 funciones. Bien. En el caso, por ejemplo, para que una función haga esto que yo estoy utilizando aquí, que es en este caso multiplicando, yo tengo varias formas de verlos. En este caso, en el wizard o el asistente de buscar la función, tengo aquí las de uso reciente, que es la que he utilizado recientemente. También puedo buscarla acá por categorías. Si pongo la categoría todo, entonces me muestra todas las funciones en orden alfabético. Y otra opción podría ser, utilizando aquí el buscador de funciones, product, pero yo no sé cómo se llama exactamente. Yo sé que con una T al final. Tengo aquí ir y él me va a traer todas las funciones que tengan algo que ver con product, por ejemplo. ¿Bien? Según voy desplazándome entre una función y otra, aquí debajo me va diciendo lo que hace esa función. Bien, entonces, en este caso, por ejemplo, producto, va a ser lo mismo que esto que estamos haciendo acá. Pero tenemos funciones que pueden tener inclusive más de una fórmula de esta dentro de sí. Es como un proceso guardado que puede tener hasta más de una fórmula. Por ejemplo, seguro que ustedes han escuchado la palabra promedio. Vamos a traerle el promedio a dos valores. Si lo vamos a hacer de manera manual, hacer el cálculo de un promedio, por ejemplo, de 100 y 90, si lo vamos a hacer manual, es bueno que hagamos esta pausa, aunque no tenga que ver directamente con la actividad, pero sienta las bases para que así estén más sólidos en esto. Entonces, aquí yo puedo decir igual este valor más este valor. Presiono Enter. Esa es una sumatoria, ¿verdad? Aquí debajo yo voy a colocar un número 2 que va a representar la cantidad de valores sumados, que son estos. ¿Bien? Y aquí debajo voy a hacer una operación que va a ser la siguiente. Este valor entre la cantidad de valores sumados,
que es el 2. Para yo obtener el promedio de esos dos valores, tuve primero que sumar y luego ese resultado dividirlo entre la cantidad de valores sumados, que fueron 2 valores que sumé. Bien. Y ya al final tengo aquí, obtengo el promedio. Pero si se fijan, tuve que utilizar una fórmula de suma y una fórmula de división. Bien. En el caso de la función, si yo invoco, perdón, la función promedio, que es esta que está acá, yo simplemente le voy a tener que pasar cuáles son los argumentos. Toda función tiene un núcleo, que es lo que realiza la función, los argumentos de entrada, que es lo que esos son los insumos que la función va a utilizar para realizar su trabajo, y una salida, que es lo que es el resultado, bien, una vez procesado. Si imaginamos quizás estamos haciendo una batida en una licuadora, echamos un poco de fresa, leche Carnation, un poquito de azúcar, hielo, leche, bien. Entonces, si batimos eso, entonces ya tenemos nuestro resultado. La función, la fórmula en este caso sería la licuadora. Bien, entonces, aquí yo puedo ingresar hasta 255 argumentos. Esos argumentos pueden ser en un rango de datos, por ejemplo, si estos están secuenciales, uno luego del otro, lo selecciono, ya veo que aquí me dice desde una celda hasta otra celda, pero si no estuviesen secuencialmente uno luego del otro, yo podría decir también, bueno, entonces aquí tú me vas a colocar este valor y aquí debajo en este me vas a colocar y él va a seguir abriendo más hacia abajo. ¿Ven? Pero no es lo que necesitamos, solamente vamos a calcular estos dos valores y si se fijan ya aquí me está dando el resultado. ¿Ven? Me está dando el 95 con simplemente yo utilizar la función promedio. Bien, que ya sabía que dentro de ella tenía que realizar todos estos cálculos. Bien, entonces, esa es la diferencia entre una fórmula y una función. Entonces, otro punto interesante es que a la hora de yo invocar la función, por ejemplo, si yo acá quiero hacer el cálculo de esos dos valores, yo debo invocar la función, antes de venir aquí a insertar función, debo estar colocado, seleccionando la celda en la cual yo quiero que caiga el resultado. Bien, quiero que el resultado caiga acá. Le voy a decir acá insertar. Promedio, en este caso no va a ser promedio, va a ser producto, que es esta que está acá, multiplica todos los números especificados como argumento. Y aquí le voy a decir aceptar y ella me va a decir cuáles son los números. Yo le voy a decir, bueno, mira, tú vas a seleccionarme este y también vas a tener este que está acá. Y ya aquí yo voy a tener mi respuesta. Le digo aceptar y ya aquí tengo mi resultado. Bueno, hice uno con producto e hice otro con fórmula. Bien. Siempre la barra de fórmula, que es esta que está aquí, le va a servir de guía para saber cuáles son las celdas que están siendo afectadas y si hay algún valor que no corresponde a lo que usted quiera hacer. Entonces, esto le va a ser de mucha ayuda. Entonces, pero vemos que aquí tenemos muchos registros. No son tantos, pero tenemos una cantidad considerable. Podemos utilizar aquí el arrastrado. En la parte inferior derecha de la celda tenemos este cuadrito verde y aquí podemos, cuando tenemos esa cruz negra sin flecha, presionamos, dejamos el clic izquierdo presionado y arrastramos. Y ya aquí vamos a ir viendo cómo él va a ir ejecutando la misma función con las siguientes líneas. Bien, ¿lo ven? A este concepto se le llama referencias relativas. Bien, y viene por defecto activado en Excel porque es el más utilizado, en el cual cuando yo hago un arrastrado, ella va relacionando la siguiente línea, la siguiente línea, la siguiente línea, y a esta función le va agregando valor adicional a las diferentes celdas que componen los argumentos de entrada. Bien. Entonces, pero si yo no quiero ir arrastrando todo, simplemente lo que hago es que me coloco acá y le doy un doble clic y él me hace el autocompletado hasta donde se interrumpen los datos. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Si voy muy rápido, me dejan saber que a veces me emociono. Perfecto, gracias, hermano. Entonces,
En cuanto a la comisión, él nos va diciendo acá que considerando la celda de comisión fijada, en este caso, él nos habla sobre una comisión fijada que es un 3%. Si yo les dijera a ustedes, bueno, vamos a calcular la comisión en base a este total, de ese 3%, yo vendría acá y diría igual a este valor por este valor porcentual que está acá, presiono Enter y ya tengo el valor correcto, ¿cierto? Pero si arrastro por acá, me voy a dar cuenta que tengo un sinnúmero de inconvenientes, puesto que la referencia relativa se me ha convertido en un problema, ¿no ven? Porque ella va viendo los campos que tengo debajo. Y si no coincide con un valor a calcular, entonces me da un error. ¿Ven? Para este escenario, entonces, vamos a utilizar lo que se le llama referencia absoluta, que en este caso sería una referencia mixta. ¿Por qué? Porque tendríamos un lado de la función que sería relativo, porque iría bajando al próximo total, y este lado sería absoluto porque se mantendría mirando solamente a la celda con el valor 3%. Bien, entonces, para yo lograr esto tengo dos opciones. La primera opción es utilizando la tecla de la fila de arriba de nuestro teclado, que se llaman, dentro está F1, F2. Si ya estoy ubicado acá, tengo seleccionado la celda a la cual quiero colocar la referencia absoluta, le digo aquí, función, en mi caso, F4. Y miren cómo él aquí le agrega un símbolo de número delante de la H y delante del 2. Si desean, también pueden insertar esos símbolos de número de manera manual y también les va a dar el mismo resultado. Bien, una vez presionamos Enter, va a ser el mismo resultado que vimos anteriormente, pero si hacemos el arrastrado de datos ahora con el doble clic, nos damos cuenta que sí está haciendo la referencia relativa de este lado porque bajó a la siguiente posición, pero sigue haciendo el cálculo en base al 3% que tenemos acá. Bien. Entonces, si vuelvo y lo veo aquí debajo también, y si sigo bajando, voy a anotar el mismo escenario. Bien. ¿Qué valor agregado nos da esto? Que si esta tasa de comisión mañana cambia, yo puedo simplemente cambiarlo al 4 y ya todos esos valores se van a actualizar automáticamente. Porque yo lo tengo mirando fijo a esta celda de control, que es la que tiene el valor a calcular por defecto. Bien. Vamos a ponerle en 3 nuevamente para así ir viendo cómo se desarrolla. Bien, entonces, así vamos trabajando. Siguiente instrucción. Realizar un subtotal de cantidad y un subtotal de comisión. Cuando nos habla de subtotal de cantidad y de comisión, vamos a utilizar estas celdas que están acá. La idea es ver cómo las diferentes funciones de subtotal se comportan, dependiendo del escenario en el cual la vayamos a utilizar. Bien. Por ejemplo, si yo fuera aquí a realizar un subtotal de cantidad, sumaría todas las cantidades. Entonces yo podría decir aquí, función, tal función, suma, ¿verdad? Y aquí le digo que me sume las cantidades. Vamos a seleccionar aquí las cantidades. Aquí la tengo. Mírenla acá. Le digo aceptar y ya aquí yo tengo mis cantidades. Bien. La siguiente función suma es de la comisión. Vuelvo acá. Invoco mi función suma. Y ahora voy a utilizar aquí la función comisión. Y aquí lo tengo también. Bien, hasta este punto no hemos hecho nada extraordinario. Todo se muestra tal cual como debe ser. Vamos a ver qué nos dice por acá. Debemos totalizar la tabla por el campo cantidad y por el campo comisión. Ok, esto lo vamos a hacer un poquito más adelante, puesto que antes de esto yo quiero ver los cuadros subtotales siguientes para que vean la diferencia. Por ejemplo, en este escenario yo voy a hacer un cálculo igual, pero en este caso voy a utilizar una función que se llama subtotales. Esta que está acá, subtotales. Igual, subtotales, le doy doble clic y aquí él me va a pedir una subfunción. Bien, la función subtotales lo que me permite es que yo puedo
invocar dentro de ellas una subfunción como esta que está acá. Y lo que estoy buscando aquí es que, por ejemplo, cuando yo hago un filtrado de datos, de estos datos, vamos a notar la diferencia entre una función de subtotal simple como la suma y una función de subtotales un poco más compuesta como lo que es subtotales con una subfunción, en este caso 9, que es la que vamos a utilizar. Cuando ya estamos profundizando sobre este tipo de funciones que la vamos insertando de manera manual, en este caso, es importante ver la sintaxis. Bien, la sintaxis es aquí debajo, Excel nos muestra siempre cuál es el siguiente argumento que él está esperando. Bien, ahí lo muestra en negrita. Entonces, aquí yo podría decir que la subfunción que yo voy a utilizar es la 9. Bien. Una vez coloque la coma, que es el separador entre un argumento y otro, me va a pedir la referencia. Miren aquí, él se va a poner negrita aquí. ¿Lo ven? Las referencias son los rangos de datos que yo le voy a pasar a la función para que ella haga su trabajo. En este caso estamos hablando de cantidad. Entonces, en este caso, yo le voy a decir por acá que va a ser esta cantidad que está acá. Bien. Puedo pasar varias referencias, pero en este caso con este es suficiente porque solamente quiero calcular la cantidad. Le doy ahora, verifico el chat ahora. Cierro el paréntesis, que es vital para cerrar lo que es la función. Presiono Enter y voy a tener el mismo resultado. Bien. Vamos a checar el chat por si hay algo. Ok, vamos a repetir ahora, Wendy, pero en este caso con comisión, para que sí valides. Bien, le digo acá, igual subtotales, que es esta. No acá le doy doble clic y no Enter, porque si le doy Enter, me pasa esto, ¿bien? Entonces, yo siempre recomiendo, cuando usted la ve aquí, entonces usted le da doble clic y ya ella se queda aquí esperando. Me pasé, creo que le di un clic de más. Sí, él me trajo aquí la ayuda. Entonces, aquí le vamos a decir que la subfunción que vamos a utilizar, que es el primer argumento, va a ser el 9, suma 9. Tenemos otra suma por aquí, que es el 109, que lo vamos a utilizar ahorita en este subtotal 3. Bien, entonces el 9 me dice lo mismo que vimos anteriormente. Le digo cómo para pasar al argumento, a la referencia. En este caso, ¿cuál va a ser la referencia? La columna de comisión. La columna de comisión, que son estas que están acá. Cierro mi paréntesis para ya finalizar la función y presiono Enter. Hasta el momento tampoco hay cambios. Bien, si se fijan aquí, no hay ningún cambio entre los dos resultados. ¿Dónde viene la diferencia? La diferencia viene en lo siguiente. Yo voy a aplicar a estas tablas un filtrado de datos. ¿Recuerdan lo que es el filtrado de datos? El filtrado de datos lo que hace es que me muestra solamente las celdas, las filas que cumplan con un argumento, un prerequisito que yo le haya indicado. Por ejemplo, aquí yo le puedo decir, muéstrame solamente los vendedores Andrés, por ejemplo. Bien, aquí tengo las ventas de Andrés, ¿no ven? Que son 4. Si se fijan aquí, en el subtotal 1, con la función suma, miren el resultado. Aunque no estén siendo mostradas, porque recuerden que la función de filtrado no elimina datos, solamente muestra lo que cumplen con la condición. Los demás están ocultos, pero están ahí. Bien. Entonces, ella sigue mostrándome con la función suma, me sigue mostrando la totalidad de los datos, incluyendo el que está oculto. Bien. En cambio, con la subfunción de subtotales, su función 9, me está mostrando aquí la sumatoria de las cantidades que están siendo visualizadas en ese momento con la opción de filtrado. Bien, que son estas que están acá. Si aquí yo vengo y le agrego un vendedor más, vamos a decir Jimena, por ejemplo, le puedo aceptar, veo que aquí automáticamente me incrementa. Bien, los valores, si se fijan aquí, miren el salto, 5, 6, 7, 8, y de ahí salta el 16. O sea que
la información sigue estando en su misma posición, solamente se están mostrando las posiciones que cumplen con el requerimiento. Bien, entonces ya podemos aquí ir visualizando una diferencia palpable entre lo que es un subtotal utilizando suma y un subtotal utilizando la función subtotales y la subfunción 9 de suma. Bien, entonces, en estos escenarios donde tenemos que filtrar datos, entonces la función suma no sería la más ideal y la que nos daría el mejor resultado. ¿Estamos claros? Ok. Vamos a profundizar un poco más ahora. Ahora vamos a utilizar la misma función subtotales, pero en vez de utilizar la función 9, vamos a utilizar la función 109. Bien. Le digo coma y vamos a decir que la referencia aquí va a ser la cantidad, igual que la anterior. Vamos acá, vamos a cerrarla con paréntesis. Presiono Enter y tengo el mismo resultado. Bien. Volvemos. Igual, subtotales, subfunción 109. La referencia va a ser en este caso la comisión. Bien, presiono Enter y tengo también el mismo resultado. No hay ningún cambio porque se está mostrando todo. Bien, entonces ya que hemos aquí agregado tanto la función 109, mira aquí en la barra de fórmula me lo muestra. Aquí estamos viendo la función 9 y aquí estamos viendo la función suma simple. Entonces, volvemos acá, en donde nos piden subtotalizar la tabla por la cantidad de campos, por la cantidad, por el campo cantidad y por el campo comisión. Para cada cambio en el campo vendedor. Hay una herramienta que se llama subtotal. Esa herramienta, por lo regular, la encuentran en el menú datos. En las versiones anteriores al 2019, la va a encontrar directamente por acá, que se llama subtotales. En las versiones de Office 365 la van a encontrar aquí en esquema. Aquí la tienen, mírenla acá. Esta función lo que hace es que te hace un cálculo de subtotal para cada cambio del vendedor. Por ejemplo, en este escenario, los vendedores están ordenados. Todos los de la A están en este renglón. Todos los de la G están acá. Todos los de la H están acá. Entonces, lo que hace la función subtotal es que él va viendo aquí, si lo hago en base a vendedor, él va a decir, para cada cambio en vendedor, tú vas a sumar cantidades y comisiones. Entonces él dice, ok, ¿tú eres Andrés? Sí. ¿Tú eres Andrés? Sí. ¿Tú eres Andrés? Sí. ¿Tú eres Andrés? Sí. ¿Tú eres Andrés? No. Ah, pues espérate, hubo un cambio aquí. Ok. Hago un espacio entre este y esta y me coloco aquí totales, subtotales, y aquí me coloca la sumatoria de todas estas cantidades de Andrés, y aquí me coloca la sumatoria de todas las comisiones de Andrés. Bien, eso es lo que hace esta herramienta que tenemos acá. Y se preguntarán, entonces, es importante que antes de yo utilizar la fórmula, o en este caso la función, perdón, o la herramienta, yo tenga los datos correctamente ordenados en orden alfabético. Sí, es de vital importancia. Puesto que si en vez de estar ordenado de esta forma, yo tengo un Andrés aquí arriba, luego un Gustavo, un David, luego vuelvo y tengo otro Andrés, otro Gustavo y otro David, entonces él va a ver cada cambio como un cambio y te va a agregar un total por cada línea. Bien, por cada fila. Entonces es importante, antes de proceder con esto, tener bien ordenado en base a la columna de cambio que vamos a utilizar. Bien. Entonces, seleccionamos los datos. Vamos a revisar la instrucción para así estar claro. Subtotalizar la tabla por el campo cantidad, o sea, esos son los campos que se van a sumar. Cantidad y comisión, son los que estamos utilizando para cada cambio en vendedor. Perfecto.
Entonces, vemos acá, invocamos la función en el menú dato, esquema, subtotal, y aquí me sale este asistente. Y aquí yo le voy a decir a él, bueno, mira, para cada cambio, según la instrucción, aquí están todas las columnas. En la columna vendedor, tú vas a usar la función suma. Aquí tenemos varias funciones, pero en este caso vamos a utilizar suma. Y aquí debajo hay más también. Entonces vamos a utilizar suma. Y vas a agregar un subtotal. En este caso ya comisión está colocado acá. Y voy a cotejar cantidad también. Si existe algún subtotal actual, que lo reemplace y que me coloque al final un resumen de los datos, o sea, como un total general. Le digo aceptar. Si tengo alguno y quiero quitarlo, lo puedo quitar por acá. Aceptar. Y él me va a agregar aquí debajo, aquí a la izquierda, perdón, estos niveles de profundidad. Bien, si se fijan aquí, yo puedo aquí ir visualizando y miren el comportamiento. Si yo aquí le digo, por ejemplo, al 1, él contrae todo y solamente se ve el total general, que fue la línea de abajo que le pedí que agregara, que va a coincidir con esto que está aquí. Bien. Pero si se fijan aquí, miren el comportamiento de la subfunción 109, perdón. La subfunción 109 se comprime y solamente va a mostrar lo que se vaya visualizando. Entonces aquí yo puedo decirle en el 2, muéstrame aquí todos los subtotales de todos los vendedores, mírenlo aquí. Pero si aquí yo voy extrayéndolo uno a uno, entonces aquí me va haciendo el cálculo de la sumatoria. ¿Ven? Si abro otro más, mírenlo aquí cómo me la va sumando. ¿Ven? O si le digo al número 3 para que me lo expanda todos, entonces aquí vuelve y se muestran todos y así en este lado se visualiza todo. Bien, entonces al final lo que queremos es poder identificar diferentes escenarios en los que ustedes puedan utilizar alguna de estas herramientas y tomar en consideración que el resultado puede cambiar. Incluso miren aquí qué cambio tan drástico ha dado la función suma inicial, puesto que al yo agregar la herramienta subtotal, él automáticamente me agregó un total debajo de cada vendedor. Y ese total, él hizo un espacio entre una fila y otra. Y entonces aquí él lo está viendo como si fuese doble. ¿Lo ven? Porque está sumando todos los valores de cada vendedor más el total por vendedor. Entonces vemos aquí el comportamiento que está totalmente distorsionado y aquí ya un comportamiento más real a lo que estamos haciendo en este escenario. Bien. Yo sé que quizás van a surgir algunas dudas con este proceso. Les recomiendo que una vez concluyamos la sesión, si quieren ya mañana quizás un poco más tranquilo, cuando vayan a hacer la actividad, revisan nuevamente la grabación y cada y cualquier, en este caso, cualquier duda, yo sé que la van a poder aclarar por esa vía. Si no, también saben que pueden contar conmigo y me pueden preguntar y con mucho gusto les voy a apoyar. Bien, hasta este punto, ¿alguna duda que quieran visualizar antes de continuar con los demás tópicos? ¿Vamos bien? Entonces, vamos a seguir con la siguiente asignación de la unidad 2, para luego ver la unidad 3. Excelente, gracias Talía y Wendy. Ok, vamos a ver entonces la segunda actividad. Esta segunda actividad va muy relacionada al tema de las referencias absolutas, relativas y mixtas. Como ya lo explicamos en la parte de la comisión, ya más o menos tenemos la idea de cómo funciona eso. En este escenario, lo que se nos está pidiendo en la instrucción es que tenemos estos datos, los cuales representan quizás un área de calificaciones, en la cual tenemos los famosos parciales que tomábamos en la universidad. Donde tenemos aquí una nota de un parcial, la cual realmente representaba un 30% del valor total de ese semestre o cuatrimestre o trimestre.
Bien, igual en cada uno de los parciales que íbamos tomando y también la asistencia se tomaba en consideración. Entonces, aquí lo que buscamos es que poder sacar ese valor porcentual, multiplicando este valor por este valor y tomando en consideración que en este caso debemos utilizar aquí las referencias absolutas. Recuerden, con F4, si utilizan un laptop, deben utilizar función F4. Hay una tecla que se llama Fn debajo en la parte izquierda, función y la tecla F4 y les va a agregar, una vez seleccionado la celda, les va a agregar los símbolos de peso. Si quieren insertarlo también de manera manual, lo pueden hacer. O sea, digo aquí doble clic y ya aquí siempre voy a estar sacando el valor porcentual en base a este que tengo acá. También un punto importante es que no todo siempre debe ser igual. O sea, en este escenario, si yo digo este valor por este valor, no siempre yo tengo que colocarle el símbolo de peso a ambos. Hay una razón para hacerlo. Por ejemplo, en este caso yo voy a hacer el arrastre de manera horizontal, perdón, vertical, de arriba hacia abajo, en el cual no me voy a salir en ningún momento de la columna F. Bien. Entonces, yo podría aquí decirle, dejar que la columna F se quede igual, pero yo no quiero que me cambie la fila cuando yo haga el arrastrado. Y por esa razón, quizás yo solamente le agrego el símbolo de peso al 6, para que él no me pase, no me cambie la fila 6 y se quede viendo el 30%. Ahí teóricamente debería funcionar. Si yo hago el doble clic acá y verifico aquí debajo, veo que también se queda igual. Bien. Y solamente le agregué el símbolo de peso en el 6. Entonces, a veces cuando no se domina bien el tema y no se sabe por qué el símbolo delante del 6 y por qué el símbolo delante de la F, entonces simplemente lo aplicamos a ambos y así nos aseguramos. Pero si tienen la necesidad de que en algún momento, en vez de desplazarse hacia abajo, sino desplazarse de manera horizontal, entonces ahí quizás tengan un cierto inconveniente. Entonces, nada, esto sería lo mismo, hacer el cálculo y una vez que todo esté de esta forma, en base a este valor porcentual y en base a este valor porcentual. Bien sencillita esa segunda actividad. Bien, entonces cada una de las asignaciones la van a agregar en cada una de sus posiciones de entrega, que son estas que están acá. Ya a partir de mañana va a estar disponible la grabación de este encuentro en esta sección. En cuanto a la unidad 3, que es esta que está aquí, ya aquí vamos a ver algunas funciones un poco más avanzadas. Y voy a avanzar un poquito más rápido en la introducción para así ir un poco más directo a la ejecución. Básicamente, aquí lo que vamos a ver son las funciones lógicas y las funciones anidadas. Y para ello, quisiera retomar la parte de la unidad 1 para ver la guía. Que no se muestra. Vamos a ver. Bueno, aquí vemos las diferentes funciones que vamos a estar utilizando. Función sí, función y, función o, función sumar sí, función contar sí y promedio sí. Son esas 6 funciones que vamos a estar viendo. Vamos a ver aquí el manual. Vamos a ver. Perfecto. En esta guía van a tener la información que necesitan. Bien, a partir de la unidad de la página 8 ya tienen aquí referencias relativas, referencias absolutas, referencias mixtas. Y ya a partir de la página 9 tenemos aquí las funciones lógicas, que es lo que vamos a ver ahora. Función sí, sintaxis, que es la sintaxis, la prueba lógica, si es verdadero, si es falso. Y las funciones anidadas, que son esas funciones que yo puedo invocar una dentro de otras y tener cierto nivel de profundidad para poder ver más de una prueba lógica, más de una prueba lógica. Entonces, si lo vemos por acá, la unidad 3, perfecto. Aquí tenemos los audiovisuales para cada una de las asignaciones, que son estas dos que están acá también. Y en el foro del tópico 3,
vamos a trabajar sobre lo que son las funciones lógicas y un pequeño ejercicio que les dejamos por acá para hacer una prueba lógica. Bien. Entonces, entrando en materia, tenemos aquí la asignación 1. Vamos a irla viendo poco a poco. En la asignación 1 tenemos este cuadro. Este cuadro busca tener varias condiciones y un índice al final, el cual vamos a trabajar en base a estas instrucciones. En el primer estado, por ejemplo, vamos a utilizar la función sí para conseguir que se muestre el mensaje aprobado si la nota final es mayor o igual a 70. De lo contrario, que muestre el mensaje que diga reprobado. Este es lo más sencillo, ¿bien? Entonces, me coloco acá y aquí le voy a decir si la nota final, ¿verdad? Entonces voy a invocar una función que se llama función sí, que es esta que está acá. Comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como verdadero y otro si se evalúa como falso. O sea, él hace una prueba lógica. ¿Cuál es la prueba lógica? Determinar si el valor que tenemos acá, lo seleccioné con la celda, miren aquí la prueba lógica, es mayor que 70, que ese valor 70. Si es positivo, entonces él va a mostrar la palabra aprobado. Si es negativo, va a colocar la palabra reprobado. No sé si notaron que aquí cuando yo cambié de aquí arriba hacia acá abajo, él me agregó unas comillas dobles aquí, delante y al final de la palabra. Eso es indicándole a Excel que estas son cadenas de texto que él quiere que sean mostradas como tal. Bien, entonces, cuando vayamos a insertar las funciones de manera manual, debemos de agregar esas comillas dobles, por lo regular en Shift 2, la encuentra. Le digo aceptar, y ya veo que aquí aprobado, nos dice aprobado, nos dice aquí mayor o igual. Ah, bueno, nos faltó aquí el igual. Vamos a volver allá. En este caso vamos a hacerlo manual, mayor o igual a 70. Bien. Ya aquí, si yo arrastro ese contenido, tengo aquí, veo que él va identificando mayor de 70, mayor o igual, sí, aprobado. Mayor o igual, sí. Mayor o igual, no. Entonces pone reprobado. Mayor o igual, no. Entonces pone reprobado. Mayor o igual, no. Reprobado. ¿Ven? Eso es lo que hace la función sí. Tengo una prueba lógica y si el resultado es positivo me muestra algo y si es negativo me muestra otro resultado. Ahora, en el punto 2 nos habla sobre hacer una función condicional donde se muestre aprobado si la nota final es mayor o igual a 70 y al mismo tiempo que la asistencia sea mayor o igual a 20. De lo contrario, que nos coloque la palabra reprobado. En este punto tenemos una condición adicional que es la condición y, la cual obliga que para que sea aprobado ambas funciones deben ser verdaderas. Bien, o sea que el valor de la calificación final sea mayor o igual a 20 y que la asistencia sea mayor o igual a, mayor o igual a 70 y que la asistencia sea mayor o igual a 20. Entonces, para lograr eso, vamos a hacerlo por acá. Vamos a decirle aquí, igual, la función sí. Le hago doble clic acá. Y en la prueba lógica voy a utilizar una función dentro de ella que se llama Y. Esa función lo que me permite es, porque la función sí solamente me permite esta única prueba lógica, con la función y yo puedo tener n prueba lógica. Bien, entonces aquí yo le digo, este valor es mayor o igual a 30. Aquí puedo poner una coma e insertar una segunda prueba lógica. Le digo coma y este valor de acá es mayor o igual a 20. Son las dos pruebas lógicas que tengo que hacer. Voy a cerrar aquí con paréntesis esta función de i que acabo de abrir. La voy a cerrar
y él me devuelve a la función sí. Bien, en la prueba lógica yo invoqué la función y, entonces ya aquí, si cuando le diga coma, me va a decir, ok, si es verdadero, ¿qué tú quieres que se muestre? Digo coma, mira aquí, cambio a negrita aquí. Bien, comillas dobles, recuerdan que dije que teníamos que ponerlo manualmente. Aprobado, comillas dobles, para cerrar el campo. Y cuando aplico la coma, si es falso, ¿qué quiero que se muestre? Comillas dobles, reprobado, comillas dobles, y al final cierro la función sí, que es la única que queda abierta. Un truco para lo que es la ejecución de funciones de manera manual, como este caso, que son un poco más complejas. Cantidad de paréntesis que son abiertos, cantidad de paréntesis que deben de cerrar al finalizar la función. Bien, entonces cerramos uno acá y el próximo lo cerramos al final. Presiono Enter. Vamos a hacer un doble clic para arrastrar. Y si se fijan, en este escenario, que aquí estaba aprobado, porque aquí sobrepasa de los 70, aquí me dice reprobado, porque no se dan ambas condiciones en la que este sea mayor a 70 y este sea mayor o igual a 20. Bien, más en este escenario, donde este es mayor a 70 y este es mayor o igual a 20, sí me lo muestra como aprobado. Bien, entonces tienen que darse las dos condiciones para que me permita como aprobado o como reprobado. Bien. Entonces, le voy a copiar esta función, se la voy a copiar para que la tengan y entonces la pongan en práctica, para que no me digan después que el profesor nos mató a nosotros, nos puso clase, se la está quitando. Voy a copiar por acá para pasarlo al grupo de WhatsApp y así lo tengan por acá. Bien, entonces, a ver, ahí viene el grupo de WhatsApp. Vamos a ver, nos dice Ana que no le deje entrar. Vamos a ver si ahora le permite. Ahí les copié la fórmula. Bien. Entonces, ahora en el punto 3, ¿qué me dice en el punto 3? Se va poniendo más interesante. En el punto 3 nos dice que en este caso vamos a hacer lo mismo. Si aprobado, si es mayor o igual a 70, perdón, acá. Vamos a ver. Aquí, mayor o igual a 70, y en vez de una I tenemos una O, que la asistencia sea mayor, o sea, que sea una o la otra. Si él cumplió con la asistencia, se supone que aunque no sacó la calificación correcta, recibió el contenido que se impartió en el aula. Bien, entonces, o una o la otra. Entonces, va a ser la misma función que vamos a utilizar aquí, pero en vez de utilizar la función, la subfunción I acá arriba, vamos a utilizar la subfunción O, que lo que nos quiere dejar dicho que es que o que una condición o la otra. Si una de todas las que estén acá es positiva, pues entonces aquí va a dar el resultado como aprobado. Bien, eso es lo que hace la subfunción O. Entonces yo simplemente puedo copiar este mismo enunciado, lo voy a colocar aquí y en vez de que diga ahí, acá, le voy a sustituir por una O, pues ya entendimos el concepto. Mírenlo acá. Y presiono Enter y ya ahí se supone que debe tener el resultado. Vamos a darle doble clic y vamos a analizarlo. Bien, entonces, por ejemplo, aquí me dio aprobado en estos dos primeros, puesto que aquí ambos están por encima de 20, pero en este tercero, que me dio reprobado acá, vemos que me dice aprobado. ¿Por qué? Porque aquí es mayor a 60, a 70, perdón, aunque de este lado esté menor en la asistencia. Vamos a buscar uno en la asistencia que sea mayor y menor de 70. Por ejemplo, miren este. La asistencia es 21, pero la nota final está por debajo de 70. Y aún así me lo colocó aprobado por la función de o una o la otra. Bien. ¿Se entendió bien este punto? ¿Lo tienen? Sí. Perfecto. Ustedes dirán que yo
Ahí también le envié eso. No se las voy a compartir todas, porque también quiero que analicen un poco ustedes también. Entonces, por ejemplo, en este último escenario que tenemos acá, de esta primera actividad de la unidad 3, tenemos esta instrucción, la cual nos dice que esta es la famosa función anidada. Para ello, les recomiendo ver la guía. ¿Dónde está la guía? La cerré. En la guía tenemos las funciones anidadas, que es importante que le den una ojeadita antes de profundizar en este tema ya en la manera práctica, para que así lo comprendan mejor. Pero el video también le va a ayudar mucho. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Con la función sí, vamos a determinar, por ejemplo, si la letra A, mostrar la letra A, si la nota final es mayor o igual a 90. Colocar la letra B, si la nota final es mayor o igual a 80. La letra C, si es mayor o igual a 70. Bien, y ese resultado lo vamos a ir haciendo. Yo voy a pasar esto, lo voy a colocar aquí en mi otra pantalla y voy a ir haciendo, o déjenme ver si lo puedo dejar acá, e ir haciendo la función. Esta función en particular, a mí me gusta realizarla aparte, con un bloc de nota o un editor de texto, que usted pueda ir leyéndola. Y si comete un error, no comete el error en Excel, que le va a pedir que la haga completa nuevamente, en la mayoría de los casos. Bien. Entonces, ¿yo qué hago? Tomo una herramienta como esta, como un bloc de notas, y voy aquí leyendo esto, y en base a la lectura que le voy dando, voy haciendo la inserción de la fórmula aquí. Por ejemplo, ya yo sé que de entrada la función que vamos a utilizar es la función sí, porque ya va a decir si el valor de la función final, en este caso, vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a hacerlo de esta manera. Vuelvo aquí a notas y el primer índice, yo voy a decir aquí, la función sí, si este valor que está aquí es mayor de 90, que me coloque aquí la letra A. ¿Bien? De lo contrario, que me coloque Disculpe, la profesor, letra decía mayor o igual. mayor o iguales. Sí, decía en la instrucción. Ok, disculpe, mala mía. Mayor o igual. Perfecto, muchas gracias. Entonces le digo aquí, aceptar. ¿Por qué hice esto? Porque ya aquí yo tengo una función sí depurada, que ya yo sé que funciona, aunque sea con dos argumentos. Bien, y yo puedo copiar esta función sí, que ya yo sé que es funcional, y me la llevo al bloc de notas que tengo acá. Ya yo sé que es funcional y ya yo sé que así ella trabaja. Bien. Entonces, en este caso, para analizarlo un poquito más a profundidad, yo tengo aquí la función sí, que es la que estoy invocando. Dentro del paréntesis tengo el primer argumento, que es la prueba lógica, que analiza si el valor de la celda es mayor o igual a 90. Tengo una coma que se utiliza como separador de argumento entre un argumento y otro. Y tengo aquí el resultado, si es positivo, si es verdadero, la prueba lógica me va a mostrar esto. Y si es falso, me va a mostrar esto. Hasta aquí estamos bien. Voy a cambiar ahora acá para entonces ir analizando lo que me está pidiendo e ir haciendo cambios en la fórmula. Bien, entonces, siempre yo voy a invocar la función cuando es anidada, se invoca en el lado negativo, bien, en el resultado falso. Por ejemplo, yo voy a colocar aquí, voy a copiar estos valores sin el símbolo de igual. Y como segundo argumento, como la segunda respuesta aquí va a ser falsa, aquí yo vuelvo y pego ese valor. Bien, que yo le estoy diciendo aquí. Si ese valor es positivo, tú me vas a generar A. Ahora, de lo contrario, me vas a volver a invocar la función sí. Vas a analizar otra vez la prueba lógica de la misma celda. Eso lo hace en cuestiones de segundos. Pero ahora vamos a analizar el siguiente. Tú vas a colocar B si la nota final es mayor o igual a 80. Cambio acá, le digo que es 80. Si es positivo, entonces me vas a colocar la letra B
Bien, entonces aquí ya yo tengo el primer argumento. Si es mayor o igual a 90, infinito hacia arriba, va a ser A. Si es mayor o igual a 80, quiere decir que ya él pasó por aquí. O sea que el valor debe estar entre 89 y 80. ¿Se entiende? Entonces, si es así, entonces vas a colocar la B. Vuelve aquí e invocas nuevamente pegando tu función. Y le dices aquí, de lo contrario, si el valor que tenemos en esa celda no es mayor o igual a 80, entonces menor. Entonces, coloca la letra C si la nota final es mayor o igual a 70. O sea, aquí cambiamos, ahora vamos a evaluar 70. ¿Será 70? Si es así, vas a colocar la letra C. De lo contrario, vamos a seguir profundizando. Si nos dice que seguimos profundizando, ok. Entonces aquí agregamos otra vez la función. Y si se fijan, según yo voy pegando la función, la cantidad de paréntesis que yo voy abriendo son la misma cantidad de paréntesis que quedan cerrados automáticamente en el fondo. Es la forma más fácil de usted aprender a utilizar, analizar la función y cómo crearla. Bien, partiendo de una función sí correcta, con dos valores iniciales. Entonces, si es D, si la nota final es mayor o igual a 60, o sea, si tú no eres igual ni mayor a 90, ni mayor o igual a 80, ni eres mayor o igual a 70, pues eres menor entonces, si eres mayor o igual a 60, vas a colocar entonces la letra D acá. De lo contrario, quiere decir que es mucho menor que el 60, entonces automáticamente está por debajo de 60, es la F. Entonces podemos aquí cerrar el ciclo simplemente. Que de lo contrario, si no es esa, ni esa, ni esta, ni esta, de lo contrario, entonces que coloque una F. Así tal cual. Bien. Ya tenemos nuestra función hecha. Yo la voy a copiar. Vamos a ver si funciona ahora. Vamos a eliminar esta para así que no quede, que no esté ahí haciendo nada. Pegamos aquí en la barra de fórmula nuestra función, nos aseguramos que estamos aquí en L13, en este caso que se esté analizando L13, porque si la colocamos acá, él como quiera va a analizar L13, perdón. Bien, como quiera la va a analizar, porque lo que tiene la celda, la función es L13. Pero vamos a hacerlo aquí. Porque ahí que queremos que caiga el resultado de esa L13. Le digo Enter, y aquí me dice que es una A. Bueno, es una A, y si arrastro, ya él automáticamente determina si este valor está por encima de 80, mayor o igual a 80, entonces él coloca una B, mírenlo aquí. Este, menor de 60, me coloca una F, mírenlo aquí. Si no es mayor o igual a 60, entonces menor, F. Si es la D, mayor o igual a 60, mayor o igual a 60, me colocas una D, mírenlo aquí. ¿Lo ven? Y así vamos analizando esa función anidada que nosotros podemos ir realizando y que esto no solamente aplica a un escenario como este de calificación. Todas estas funciones que nosotros hemos visto son funciones genéricas que pueden aplicar a cualquier tipo de actividad que ustedes realizan en el banco o en su actividad profesional. Bien. Entonces, les voy a copiar un print screen en este escenario de esto para que así lo analicen y en base a esto trabajen. Para así no ponérsela tan fácil. qué error pueden cometer al momento de insertar la fórmula? Que sin querer inserten una coma, un punto o un espacio de más. Cosas como esa pueden pasar y pueden alterar el resultado. Bien. Tanto en este tipo de ambiente como en ambientes como el de programación, en Excel avanzado, por ejemplo, que vemos macros programados, también se dan esas situaciones de que algo tan sencillo que pasamos por alto puede cambiar el curso de lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, por eso tenemos que estar bien enfocados a la hora que estamos haciendo este tipo de asignaciones. ¿Dudas? ¿Aclaraciones? ¿Muy difícil? ¿Complejo? Dice Wendy, bueno,
Talía, todo claro. Lo bueno que esto está siendo grabado, ¿eh? Pero la idea es esa, que sean cosas nuevas que les motiven a analizar la operación, dice Talía, y a continuar avanzando. Entonces, eso es parte de la importancia. Perfecto. Entonces, vamos ya para finalizar la última asignación, que es la asignación 2. Miren, le cayó bien a ustedes que el encuentro es los viernes, así tan fresquecito para el fin de semana. Y más que mañana es feriado. Bien, aquí tenemos el uso prácticamente de 3 funciones. No hay mucho que ver. Bien, tenemos aquí las instrucciones donde debemos mostrar la cantidad de afiliados, aportes y aportación de unas AFP que tenemos aquí que son, en este caso, ficticias. Bien. Y muchas gracias, Ani, también. Y aquí vamos a ver las diferentes instrucciones. También aquí nos recuerda que el separador de argumento puede variar. Que vimos en la sintaxis acá, el separador de un argumento y otro, en este caso estamos utilizando coma, porque nuestro sistema está en español. Si estuviese en inglés, el separador de argumento sería un punto y coma. Bueno, que lo tomen en consideración. También, como punto importante, las funciones también, si están en el idioma inglés, pueden cambiar el nombre. Por regular, por ejemplo, una función que se llama contar si, en inglés no tendría el punto y se llamaría count if o sum if, en el caso de sumar si. En el caso de promedio sí sería average if. Bien. Entonces, importante a tomarlo en consideración. Entonces, acá tenemos estos datos y lo que nos pide aquí es que ejecutemos cada una de estas funciones que nos va a dar el resultado. Por ejemplo, en el caso de contar sí, ella va a contar siempre y cuando haya una condición. Bien, por ejemplo, la condición que yo voy a colocar aquí es, yo vengo aquí, busco la función contar sí, que es esta que está aquí, cuenta las celdas que coinciden con la condición dada. Entonces, si le digo aceptar, yo tengo 2 criterios. El primero es el rango, que es el rango que desea contar el número de celdas que no estén en blanco. O sea, en este caso solamente va a contar el número de celdas para él identificar cuántas AFP hay, por ejemplo, de Profuturo. Entonces, yo le voy a decir aquí, el rango que tú vas a utilizar es este, y el criterio que tú vas a utilizar para la búsqueda es la condición dada cada vez que vaya a sumar. Entonces, una vez se encuentre la palabra Profuturo, mira aquí donde me dice 16. ¿Cómo funciona esto? Ya va a venir acá y me va a decir, ¿Profuturo? Sí. ¿Profuturo? No. Cuando dijo que sí aquí, contó un 1. ¿Profuturo? No, se queda en 1. ¿Profuturo? Sí, 2. ¿Profuturo? Sí, 3. ¿Profuturo? Sí, 4. ¿Profuturo? Sí, 5. No, 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 no. Bien. Y así él va contando. Contando siempre y cuando se dé una condición. Eso es lo que trabaja esto. Puede variar si en este caso la información que estamos buscando tiene un acento y hay información aquí que no tiene ese acento. O sea que siempre y cuando las palabras que estemos buscando sean las mismas y tengan las condiciones de los acentos iguales, en el caso de unión, entonces va a dar el resultado correcto. En el caso de sumar sí, por ejemplo, por acá, sumar sí, suma las celdas que cumplen determinado criterio y condición. Las celdas que cumplen determinado criterio o condición. En este caso tenemos 3 argumentos donde el rango sigue siendo la AFP en este caso, este rango de acá, el criterio sigue siendo el valor a buscar, tomando en consideración que una vez ustedes vayan a buscar la AFP íntegra, tienen que hacer la misma selección, pero en vez de en el criterio seleccionar Profuturo, van a seleccionar íntegra. ¿Bien? Entonces, aquí le voy a decir Profuturo nuevamente. Y ahí él va a encontrar el rango, ¿bien? Pero ¿qué es lo que él va a sumar? Entonces aquí yo le digo el rango de suma, que son las celdas que tienen los valores, que son estas. Bien. ¿Cómo funciona esta? Ella va a hacer lo siguiente. Va a buscar en este rango el criterio, que en este caso es Profuturo, y va a decir Profuturo, sí, y va a sumar lo que esté en el rango suma. Dice, ok, yo tengo 0 más 90 son 90.
Pro futuro, no. Pro futuro, sí. Ok, 90 más 115 son 205. Y así va siendo la sumatoria hasta llegar al final. Bien. Y aquí tenemos el resultado. En cuanto al promedio sí, también funciona de la misma manera. Tengo aquí una función que se llama promedio.sí, la cual busca el promedio de las celdas que cumplen con determinada criterio o condición. Aquí también tenemos los tres argumentos. El rango son las que tienen las AFP. Luego tenemos el criterio, que es el valor a buscar. Le cambio aquí de campo y le digo que es pro futuro. Y por último tenemos el rango, que es al valor que él le va a sacar el promedio, siempre y cuando esa condición se dé. O sea, cuando tú encuentres pro futuro, vas a sacarle el promedio a esto y lo vas a guardar. Pro futuro le vas a sacar el promedio a eso y lo vas a guardar. Al final, entonces, tú vas a sumar todos los promedios y vas a tener este resultado. Aquí está. Bien. Entonces, queda de ustedes entonces completar la actividad para íntegra y para unión en cada una de las funciones que estamos viendo acá. ¿Alguna duda o aclaración de los puntos vistos hasta ahora? No. ¿Seguro? Hablen ahora. Perfecto. Entiendo que son cosas que deben tomar un poquito de tiempo, bien, o sea, deben analizarla, sentarse una hora por lo menos para realizar las actividades y yo entiendo que van a salir a camino. Ustedes tienen un perfil alto y entiendo que sí van a lograrlo. De todas formas, saben que pueden contar conmigo, si tienen que llamarme, si se sienten cómodos escribiéndome, siéntanse en confianza. Estoy aquí para apoyarles y nada, señores, espero que les haya gustado mucho el encuentro de hoy y sería hasta el próximo viernes donde ya veremos nuestro tercer encuentro en el cual vamos a estar ya realizando las actividades 4 y 5 para ir cerrando la acción formativa de Excel intermedio. De mi parte, todo un placer y espero que tengan buenas noches. Bye bye, hasta la próxima. Gracias, profesor. Siempre la orden.